Bueno, buenos días. Hasta hace por ahí 20 años, nadie cuestionaba la batalla de Boyacá, nadie se refería al triunfo de Bolívar que hubiera podido estar cuestionado o condicionado por algo. Pero hace como 20 años, los charaleños empezaron a hablar de la batalla del río Pienta. Hay un libro de nuestro amigo Edgar Cano sobre la batalla del río Pienta, hay una novela que yo ayer les pasaba la foto a los miembros del WhatsApp de amigos del Festival Internacional de Historia. ¿Qué decían los charaleños? El río Pienta pasa por Charalá, en Santander. Allá dijeron que había habido una batalla impresionante, que las mujeres de Charalá habían atajado al coronel Lucas González, que venía del Socorro, y que como Lucas González por esa batalla no alcanzó a llegar a Boyacá, Bolívar pudo ganar, porque si Lucas González, que tenía 1200 veteranos bien armados, logra llegar a Boyacá, Barreiro se había reforzado tanto que habrían derrotado a Bolívar y la historia de este país se había contado de otra manera. Pero un día, después de que eso fue corriendo y cogiendo fuerza, apareció un santanderiano que se tiró a la fiesta y empezó a decir que eso no era batalla, que eso era una matanza, y aparecieron unos documentos. Ese tipo se levantó unas cosas que nos va a contar aquí porque son absoluta primicia. Es la primera vez que esto se sale al público, y ese historiador está aquí conmigo, es Armando Martínez Garnica, doctor en historia, fue decano de historia de la Universidad Industrial de Santander, fue director del Archivo General de la Nación, y hoy viene a contarnos. Armando, usted que se tiró la fiesta, ¿fue batalla o fue matanza? Porque a usted se lo va a tragar la tierra con sus paisanos. Cuéntenos a ver. Así es, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y a mí me toca, como paisano de los charaleños, controvertir su interpretación. Y lo hago porque soy miembro de la Honorable Academia Colombiana de Historia, cuyo escudo tiene un lema en latín que dice veritas ante omnia, la verdad antes que cualquier cosa, antes que el paisanaje. Probablemente en un mes la revista Estudio de la Academia de Historia de Santander va a publicar 7 documentos que permiten hacer una reinterpretación, lo cual significa: 1, que la historia se hace con documentos; 2, que la historia es una interpretación que hacen los historiadores de los documentos. Como colofón, como había dicho Nietzsche del siglo XIX, no hay hechos históricos, solo hay interpretaciones. Entonces, efectivamente, el día 4 de agosto de 1819, tan pronto salió el sol, empezó un hecho de armas impresionante. Junto al río Pienta, que es la cabecera alta del río Ponce, ustedes seguramente pasan por San Gil, han visto el río Ponce, se llamaba antes río Mochuelo, la parte alta se llama Pienta, se llama así porque las cabullas las controlaban otros indios. Le pasa lo del Sogamoso, que tiene como 7 nombres, porque eso demuestra que eran 7 grupos étnicos que controlaban las cabullas. Había un puente y las tropas de Lucas González pasaron el puente. Claro, es que es una cabulla, para que la gente sepa. Pues quiso Dios en su infinita misericordia que la parte alta del río Chicamocha fue el sitio donde originalmente creció y se desarrolló una planta muy linda que se llama el fique. El fique es básicamente originario de Cobarachía y Capitaneo. Cuando la primera hueste española llegó
a las quebradas de Tequia, muy cerca del Capitaneo, que se llama así porque era justamente un capitancito del cacique Chicamocha, que cobraba los tributos por pasar el río, descubrió que los indios habían trenzado ese fique y habían construido de lado a lado, amarrado a árboles, 3 cabulles, o sea, 3 lazos de fique, uno para apoyar los pies y 2 para apoyar las manos. Y descubrieron esa maravilla que era la cabulla de 3 cuerdas de fique que los indios usaban para pasar unos ríos que eran muy caudalosos, hoy le llamamos Chicamocha, Sogamoso, etc., o el Suárez, y para poderlo cruzar, porque hay que cruzarlo, porque Santander está cortado de oriente a occidente por esa gigantesca fosa que labraron los siglos de los siglos, había que pasar por la cabulla o, en su defecto, ahogarse, porque tampoco los muiscas eran buenos nadadores. Y para poder pasar había que pagarle tributo al dueño de la cabulla. ¿Y quién le cuidaba? Un capitancito que los españoles llamaron capitaneo. Pues Jerónimo Aguayo pasó por ahí y descubrió eso. Y quedó maravillado. Han inventado la cabulla con una planta que es nativa de la zona. Con el tiempo, cuando ya trajeron de Castilla vacas, pudieron trenzar los cueros y vino una cosa mejor que la tarabita. Maravilloso artificio humano que permitió pasar cargas en la tabla que el gancho sostiene la tarabita, y si nadie quería pagar, pues simplemente hacía un maromero, pasaba la maroma. Los europeos que vinieron en el siglo XVIII y XIX quedaron maravillados con las tarabitas de 18 rejos de cuero, porque el rejo de enlazar de cuero torcido es uno de los 100 objetos históricos de este país. Quedó aclarado pues que la cabulla. Pues entonces, al llegar para entrar a Charalá, hay que pasar el río Pienta, que era muy caudaloso. Y entonces había que pasar el puente. Al pasar el puente, vino un hecho mortal que se ha calculado en 300 muertos. Esos 300 muertos, por orden de Lucas González, no fueron enterrados, con lo cual se los comieron los cerdos y los perros. Una escena dantesca. Una de las personas que estaba custodiando el puente se salvó por arte de Dios. Salió corriendo, pasó por el cementerio, cayó en una tumba que el enterrador había dejado medio tapada. Así que se aguantó el olor del muerto, estuvo ahí en el cementerio 3 días, y cuando salió a los 3 días, o sea, 8 de agosto salió de ahí, encontró la escena más dantesca que pudo describir. Teníamos entonces ese relato que publicó el historiador charaleño, y después de ese horror de 300 muertos, él tuvo que darle un nombre. Las cosas se conocen cuando se pueden nombrar. Y él decidió llamarlo Batalla del Pienta. Pero al decirle Batalla del Pienta, ya estamos en presencia de una interpretación. Habría que preguntarle a los que estuvieron ahí, ¿fue una batalla o qué fue? Y tenemos la respuesta en los 7 documentos que vamos a publicar. Pero antes de la batalla del Pienta, me gustaría que le contaras a los asistentes de un personaje de la independencia que estuvo en el 20 de julio, que lo mandó Bolívar allá, hizo ciertas cosas que no debía hacer, y bueno, cuéntanos de ese personaje. Bueno, a todo el mundo le contaron en el colegio la historia de un señor que vivía en Santa Fe, Julio Morales, que tenía 2 hijos, que se metieron a una tienda el 20 de julio y le rompieron una vara de medir telas a un pobre viejito inocente que se llamaba González Llorente. Y se dice que a partir de que le rompieron la vara en la espalda, pobre viejo huyó todo magullado. Se iniciaron los acontecimientos que obligaron al virrey, a Mario Borbón, a conceder al 6 de la tarde un cabildo extraordinario que terminó alzándose con la soberanía en la madrugada siguiente. Uno de esos niños se llamaba Antonio Morales, y de inmediato se enroló las milicias.
que se crearon en Santander y que luego serán milicias de Cundinamarca. Por lo tanto, tiene una experiencia miliciana y importante desde ese momento, hasta que acompaña a Santander en la terrible matanza del páramo de Cachiri, donde yo estaba parado, donde se puede ver al fondo el municipio de Arboledas y hacia atrás el municipio de Suratá. Él huyó al Casanare con Santander y con todos los que se salvaron, porque los que se fueron para el Cauca a todos los mataron, y permanece en las guerrillas del Casanare, hace campaña de Venezuela. Por lo tanto, en 1819 él ya tiene 9 años de experiencia militar y Bolívar le da el título de coronel. Muy bien. Él entra entonces con la expedición que sube el páramo, como ustedes saben, y después del resultado de la batalla del Pantano de Vargas, que fue la más sangrienta, pero que no tuvo resultado definitivo porque ambos bandos se reorganizaron, Bolívar emite un decreto que se llama, una ley que se llama la Ley de Enlistamiento Militar Obligatorio, en donde dice: todo hombre mayor de 15 y menor de 40 se tiene que enlistar durante 15 días en milicias patrióticas y tienen que venir a la campaña que estamos aquí haciendo en la provincia de Tunja. Y el coronel Antonio Morales es enviado a la provincia del Socorro a reclutar milicianos para entrenarlos a la carrera y enviárselos a Bolívar, y tiene que prestar servicio militar miliciano durante 15 días. En ese momento que él se va, entra por Cincelada y entonces lo está esperando un grupo guerrillero que comanda Fernando Santos Plata, hermano de Antonio. Entra primero a Charalá, la guerrilla de Fernando Santos, luego entran otros guerrilleros más pequeños y luego entra Morales y convocan a las parroquias más cercanas: Cincelada, Ocamonte, Riachuelo, Charalá y San José, y llegan a reunir unos 2.500 hombres y empiezan a darles entrenamiento militar. Pero el entrenamiento militar que le estaban dando para enviarlos a Bolívar no alcanzó a durar sino 7 días, porque el entonces gobernador del Socorro, que es el coronel Lucas González, que había venido con Morillo en 1815 en el ejército expedicionario, recibe de Sámano órdenes de destruir a todos esos bandoleros y por lo tanto impedir que lleguen a reforzar a Bolívar, porque ya saben que hay 500 listos para irse. Entonces el coronel Lucas González cambia de ruta y se viene a Charalá con dos batallones que tenían la experiencia de la campaña venezolana, uno de los cuales era el batallón de pardos de Caracas, es decir, mulatos y negros venezolanos, que habían traído como comandante a una persona muy importante que había servido muchísimo, y Sámano lo premia dándole la gobernación en la provincia de Tunja, con lo cual los tunjanos se tuvieron que aguantar un mulato venezolano del gobernador. Cuando él murió, pues entonces el mando de los pardos pasa a Lucas González, pero esos señores están haciendo guerra en serio, están mejor armados y llegan al puente a la madrugada, esperan que aclare el sol y tan pronto aclare el sol pasan el puente y hacen la matanza. Según Lucas González, la famosa batalla duró 10 minutos. Huyen hacia Cincelada el coronel González, huye Fernando Santos, la pobre gente queda desprotegida, se presentan y Lucas González ordena fusilar a todos los que se han declarado comandantes de milicias, y nadie llegó a la batalla de Boyacá. O sea, ellos piensan que los chareños detuvieron a los realistas. Lucas González dice: no, nosotros fuimos los que detuvimos a los socorranos para que no llegaran. Por lo tanto, aquí estamos en problemas de interpretación. El cura de Charalá, don Pedro José Vargas,
le mandó una carta a Bolívar. Mire lo que nos pasó por el sinvergüenza que nos dejó solos. Y luego en un sermón de febrero del año siguiente lo vuelve a denunciar. Es culpa suya por habernos dejado solos. Además, se metieron a la iglesia y mataron 50 personas dentro de la iglesia, mujeres y niños. Santander era muy amigo del coronel González, coronel Morales. Obvio, era muy amigo, toda la vida de Casanare. Le mandó una carta, es que el cura me tiene odio. Pero Bolívar, más juicioso, manda un investigador, un gran abogado santiagueño, y el abogado manda el informe a Bolívar de la primera investigación preliminar que pasó. Y en la investigación, Diego Fernando Gómez, que es muy famoso porque se casó con la hija del tribuno del pueblo, dice: en primer lugar, yo exculpo al coronel González, es un gran y bizarro militar, lleno de gloria en el Casanare. Yo no le echo la culpa a él. La culpa es que las tropas de Lucas González estaban mejor armadas, más experiencia, y estos pobres campesinos de una semana de milicia no fueron capaces de prepararlos. Pero el cura sigue insistiendo: es que la culpa es suya porque usted no hizo lo mínimo que había que hacer para defender el sitio. Uno, haber incendiado el puente en la noche anterior. ¿Por qué dejó el puente? Dos, no haber clavado estacas. Y todas las trampas que pudo haber hecho. Yo ahora exculpo al coronel Morales diciendo: es que él no, la misión no era proteger la plaza de Charalá, sino llevarse los campesinos para Tunja. Por eso él no hizo medidas de defensa. Y además no se enteraron que Lucas González había cambiado de ruta y se había venido hacia Charalá a hacer lo que llamó una especie de castigo. Ahora, en los 7 documentos que van a ser publicados no aparece por ninguna parte la palabra batalla. No existe. Y Lucas González le da la siguiente palabra: el simulacro de Charalá. 10 minutos fueron suficientes. Lo llamo simulacro. Pero en ese simulacro murieron 300 personas, de los cuales, como en Bojayá, 50 murieron dentro de la iglesia y los otros murieron en el cementerio y en las calles de Charalá. Hubiera tenido tiempo Lucas González de llegar a Tunja después de ese simulacro, batalla o lo que sea, o masacre. Habría tenido tiempo de llegar o los unos o los otros a Boyacá si se hubieran reorganizado a tiempo. Cronológicamente sí pudo haber llegado. Esto es el 4 de agosto. La batalla de Boyacá fue el 7 de agosto. Tenía tiempo, pero es un argumento teleológico. ¿Cómo podía saber él o los charaleños que la batalla de Boyacá iba a empezar a las 2 de la tarde del 7 de agosto? ¿Quién pudo haber puesto esa cita en el calendario? Pudo haber sido en Tunja, en Duitama. Por lo tanto, él no tenía manera de saberlo. Segundo, las instrucciones que le había dado Barreiro a Lucas González era detener toda milicia que intentara aproximarse a Tunja. Por lo tanto, él no iba para allá. Él iba a detener cualquier persona que fuera para allá. Tercero, después de la matanza se dedicaron a saquear casa por casa, de lo cual no se escapó el cura, que no contó que le habían robado 20.000 pesos. No ni la sotana se la dejaron, más todos los ornamentos de la iglesia. Ese botín, que podría, digamos que valía 30.000 pesos, se lo llevaron en mulas. ¿A dónde? A una parroquia realista, que es la parroquia de mi abuela, Simacota. ¿Y quién llevó ese cargamento? Frailes españoles del convento de los capuchinos del Socorro. Entonces, ¿para dónde se fue el cargamento? Pues para Simacota. ¿A dónde más iba a ir? Por lo tanto, los capuchinos y las milicias siguieron su camino a Simacota y se quedaron en Simacota cuidándolo. Si fuera cierto el argumento, pues hubieran ido para Tunja, pero ellos no fueron para allá, se fueron para la parroquia realista porque Simacota era el hospital militar de los realistas. Ahora, aquí hay que decir una cosa terrible. Nos han pintado la historia como blanco contra negro. Es decir,
españoles peninsulares miserables contra benditos patriotas. Pero si uno comienza a mirar en detalle, ¿qué vamos a encontrar? Primero, que el cura levanta su dedo acusador contra un personaje nacido en Cincelada que se llamaba Pedro Agustín Vargas, que estuvo cabalgando con el guerrillero Fernando Santos Plata. Por lo tanto, al nacer en Cincelada es paisano de don Pedro Santos, que es el papá de doña Antonia y don Fernando, que son los auténticos antecesores del presidente Santos, aunque él cree que vienen de Curití. Don Pedro Agustín Vargas es lo que llamamos en política una veleta. Él está con el que vaya ganando. Cuando llegó el ejército expedicionario, él hizo un braguetazo a la inversa. Le entregó su hermanita linda, Vargas, al gobernador Antonio Fominaya. Es decir, se emparentó con el gobernador realista del Socorro, con Fominaya, que es parte de los que mandaron fusilar a doña Antonia. Pero cuando vio que Bolívar está ganando la batalla, se pasó a los patriotas. Y cuando repartieron el saqueo de Simacota, él fue uno de los repartidores, con lo cual el cura dice, se está muriendo de la risa con todo lo que trajo de Simacota. A la larga, bueno, entonces el cura dice, ¿usted por qué andaba con ese si durante el año 16 no ha hecho más que repartirse las tierras de los inmigrados? De robarse todo, él y sus sobrinos. Antonio Morales dice, es que yo era nuevo, no conocía a la gente, nadie me dijo que ese era un bandido. Y él tiene razón, porque ¿cómo es posible que Fernando Santos, el líder de las guerrillas, cabalgue con él en el 19, cuando él fue el que capturó a Antonia, ella un Socorro para que la mataran, cuando fue el que capturó al cura Rosillo, muchos años atrás? Finalmente, Morales lo captura y lo pone preso. Bolívar pasa y encarreta a Bolívar, y casi le da la amnistía, hasta que llegó un boyacense, eso que no se dejan encarretar de nadie, es el coronel Reyes Patria. Cuando se dio cuenta que en la noche se volaba, le dijo al comandante del Vargas, vaya y me lo trae, y si se resiste, tú fusila y me trae la cabeza. Y lo hizo tal cual. Trajeron la cabeza y se la usaron a todo el mundo, y se acabó ese señor. Segundo, ¿quiénes fueron los que más masacraron gente en Charalá? Los pardos venezolanos, el batallón del Tango. Pero luego Morales empieza a contarle a Santander que está viendo, dice, esta provincia está lleno de viejas godas y Vélez está lleno de viejos godos. A todos los he cargado con multas, pero también me encontré mucho cura godo que le está sacando toda la pata que puede. Y cuando Lucas González huye hacia Cúcuta y empieza a informar la diferencia de los curas, dice, los de Bucaramanga y Girón son realistas y me apoyaron la retirada. El de Piedecuesta es infidente, me la dice. O sea, los curas se van diferenciando. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno mira hila finito, eso realmente no era blanco contra negro, esto era una guerra civil, donde cada uno tomaba partido, mujeres y hombres. Y ahora debo decir algo en favor de la memoria de la señorita Antonia Santos Plata. Antonia Santos Plata era una señorita que llegó virgen a los 34 años. No se preocupe, eso sucede con mucha frecuencia. Y ella era la hacendada de una hacienda que se llama El Hatillo, en Coromor. El Coromor es Cincelada. Y ella era la que surtía de panela, yuca, carne, tasada de carne asada a su hermano el guerrillero Fernando. O sea, era una auténtica auxiliar de la guerrilla. Y por supuesto, la pillan. ¿Quién la captura? Pedro Agustín Vargas. Cuando le daban a Socorro, las mujeres se pusieron su traje negro al verlo pasar. Y cuando le hicieron el juicio militar, le propusieron, denos los nombres de los comandantes de las milicias, y la soltamos. Ella dijo,
Les aseguro que antes que termine este año, el general Bolívar los ha sacado a ustedes de aquí a patadas. Esa era la gente entonces. ¿Ah? Esa era la gente entonces. Entonces, por última vez, denuncie. Yo no denuncio. Ustedes son unos malditos. Los últimos 3 años no han hecho más que robarnos. No denuncio a nadie. Le aplicaron, obviamente, fusilamiento. Pero como era señorita, linda además, al llegar al momento del pelotón de fusilamiento, ella como señorita pudorosa, como buena santanderiana, se amarró los tobillos con su chal negro de campesina, para que al caer no se le vieran los tobillos, y llamó al capitán del grupo de tiradores y le dijo: aquí está mi anillo de oro con esmeraldas, se lo regalo para que usted al disparar no me vaya a nadar en la cara. Así que los soldados se esmeraron con esa recompensa y apuntaron directo al corazón y se fue directo al cielo en un minuto. Fecha, maestro Armando, es julio 28 de julio. de 1819. Fíjense ustedes, el 28 de julio en la Plaza Socorro fusilan a Antonia Santos y ese es el día que entran Antonio Morales a Charalá. Bueno, tenemos que ya dar por terminado este conversatorio. Le agradecemos mucho al doctor Armando Martínez Garnica habernos ilustrado sobre un hecho histórico del cual estoy seguro que la mayoría de ustedes no tenían conocimiento, la batalla o masacre del río Pienta. Ya saben cuáles son los personajes y terminamos con la hermosa evocación de Antonia Santos Plata. Muchas gracias, Armando, y a todos ustedes. Muchas gracias.